Hola, bienvenidos de nuevo a New News. Tenemos aquí otra entrevista con una invitada muy especial que nos abrió un huequito en su agenda para poder platicar, entonces estamos muy agradecidos. Es Luz Areli, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Para poner en contexto, eres investigadora social. Cuéntanos un poco más a qué te dedicas. Ok, bueno, actualmente estoy haciendo un doctorado en estudios culturales en el Colegio de la Frontera Norte de Tijuana. Anteriormente hice una maestría en Estética y Arte y estudié licenciatura en Derechos Humanos. Entonces, podría decir que en este momento de mi vida me encuentro en una investigación social que parte de una experiencia personal y que estoy tratando de comprender a nivel cultural y de también ver cómo tanto las políticas públicas, todas las producciones culturales crean efectos en las relaciones interpersonales. Ok. Dentro del texto que nos mandaste, como para conocerte un poquito, nos surgió la pregunta de qué te llevó a interesarte por realizar un estudio sobre la memoria como un fenómeno social e individual. O sea, ¿por qué te decidiste inclinar en esa área? Ay, porque a mí me interesaba mucho comprender cómo fue que el Centro de las Artes de Tlaxcala llegó a San Luis Apizaquito, ¿no? Eso fue en el 2016. Entonces, recuerdo que a mí me interesaba porque de repente era caminar por las calles de San Luis Apizaquito, que son muy pequeñas, y sentir que ya había más tránsito, que se estaba modernizando, ¿no? Que estaba sucediendo algo en Apizaco. Y sobre todo la parte de la memoria, como estos relatos familiares de, cuando íbamos al río de San Luis Apizaquito y nos metíamos y los peces y tú pasas por ese río y ya apesta, ¿no? O sea, es insostenible como pensar que te puedes meter ahí. Y que esto pasó en una generación anterior me llevó a querer comprender cómo la memoria nos puede rescatar o nos puede ayudar a comprender las transformaciones y hacia dónde vamos, ¿no? Es decir, ¿de dónde vengo? Aquí había un río limpio, entonces la coca que llegó en los 80s no siempre había estado ahí. ¿Qué sucedió? ¿No? Como tratar de comprender la conciencia histórica que tenemos, tanto personal, pero sobre todo de los espacios que habitamos. Uh-huh. Justo también leímos que tienes como un interés en las expresiones artísticas, ¿no? ¿Tú cómo crees que los saberes situados o corporizados pueden contribuir para una comprensión de las artes? Bueno, de las distintas expresiones. Claro, creo que sobre todo viene de, pues cuando tú te sitúas, esto del conocimiento situado viene como de toda una serie de epistemologías, ¿no? Que vienen más del sur, de unos saberes que tratan de comprender las experiencias que no vienen de Estados Unidos o de Europa, ¿no? Entonces, tratar de comprender al cuerpo como un cuerpo situado, es decir, que yo nací en determinado lugar, que tengo cierto alcance, cierto contenido cultural, ¿no? Tengo alcance a ciertos símbolos que me permiten comprender. Entonces, creo que tener un conocimiento situado y corporizado, es decir, que viene de mi cuerpo y que no solamente de aquí, sino de lo que toca mi cuerpo, de lo que viste mi cuerpo, de lo que sale en media. Exacto. Cómo eso nos puede ayudar a comprender que efectivamente hay expresiones artísticas que vamos a comprender a mayor profundidad que otras, ¿no? Y es como este arte canónico que de repente nos llega y no sé, tenemos como, no sé, Miguel Ángel, Da Vinci, cosas así, que de repente es bueno, pero eso mi cuerpo situado, ¿no? De Apizaco, Tlaxcala, México, ¿cómo puede comprenderlo? Okay. Y en las diversas investigaciones que has realizado, por ejemplo, has realizado investigaciones sobre migración, género, artes. ¿Cómo sientes que convergen estas diferentes áreas en sí mismas o cómo se impactan una a otra? Creo que lo veo muy situado en el cuerpo. En el cuerpo, en el sentido de cómo los cuerpos que migran, para mí trabajar en el albergue para migrantes de Apizaco, que es ahí donde surge mi interés por investigar, fue como ver esos cuerpos tan vulnerables y que se volvían tan fuertes, ¿no? Al hacer ese tránsito. Ver cómo los cuerpos de mujeres migraban de manera distinta a los cuerpos de hombres, cómo el color de piel hacía totalmente un cambio en la experiencia de cómo migraban, ¿no? Y qué tan violentados eran. Si se veían güeritos y ojo verde, no había tanta bronca, no les pedían, no sé, su identificación, etcétera. Y en el aspecto de género, pues es ahí donde se sitúa, ¿no? En el cómo me veo, me percibes como hombre o mujer, cómo me vas a tratar, qué tipo de privilegios voy a tener a partir de eso. Y en las artes, pues lo veo mucho en cómo el cuerpo es ese medio de expresión, ¿no? De justo cómo esas experiencias situadas nos permiten querer llevar a expresar algo en concreto y que otros cuerpos se vean permeados o afectados por esto que nosotros estamos construyendo a nivel artístico, y que creo que ahí yo lo vería como el cuerpo, o sea, como esa parte que unifica esas tres áreas. Claro.
Justo te quería hacer una pregunta sobre las artes y sobre la sanación. ¿Cómo convergen? Y a lo mejor en esta experiencia con los migrantes, mi mamá estuvo trabajando en un centro migrante un tiempo. Entonces me platicaba sobre las actividades que les hacía a los niños, sobre todo cuando eran como de dibujar y de pintar, y de cómo les ayudaba a terminar como de aterrizar la idea de lo que estaban viviendo y de expresar las emociones que estaban sintiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo tú nos lo puedes explicar mejor? Pues es que es totalmente cierto, ¿no? Es, por ejemplo, yo lo veo en algo tan básico como la escritura creativa, ¿no? El que tú de repente tienes alguna experiencia y llegas y la escribes, o tienes un sueño y llegas y lo escribes, o el que pones una rola y traes a lo mejor todo el cuerpo tenso por algo que te sucedió y entonces la música te empieza a llevar, ¿no? Y te deja llevar. Creo que a nivel corpóreo, todas estas tipo de impresiones que podemos tener a través de las artes, ¿no? Que no necesariamente tienen que ser o la pintura o la danza, artes escénicas, visuales, plásticas, que de repente lo vemos todo esto como desde las bellas artes, ¿no? Sino es decir, cómo a través de la creatividad, de aquello que nosotros expresamos y que utilizamos otros materiales, podemos llegar a ser consciente en lo inconsciente, lo que estaba ahí que de repente no me permite ver. Creo que yo ahí lo vería mucho a la sanación como poder tener la capacidad de verme con claridad y aceptar eso, más allá de borrar una memoria, una herida o algo que no está bien. Es decir, cómo comprender que esto que me sucedió, puedo vivir con ello y que no me cause un dolor cada que lo recuerde, ¿no? Entonces creo que el arte nos sirve como para vaciar, como para poder materializar eso que está ahí, que de repente ni siquiera lo podemos hablar, y que cuando nos permitimos expresarlo hay un despojo de algo que ya no necesitamos. Así lo... Qué interesante tema. Hemos tenido otras entrevistadas que nos han hablado un poco sobre la soberanía alimentaria, sobre la importancia de alimentar tu cuerpo para poder manejarte mejor en el mundo en general. Y sabemos que pues tú también estuviste realizando investigaciones o interesada en la trofología y en la sanación alternativa. ¿Cómo se relacionan estas investigaciones con tu enfoque de estudios culturales? Pues sobre todo creo que a través de los estudios culturales me ha permitido comprender cómo efectivamente hay relaciones de poder en todo, ¿no? Y no necesariamente el poder pensado como que, el poder del Estado, el poder... No, es entre nosotros puede haber relaciones de poder, ¿no? Entonces creo que la parte de la trofología, que es este estudio del alimento, de cómo hacer las combinaciones y también de ser consciente que todo lo que yo como viene de un lugar y si yo sé de dónde viene, puedo hacerme más consciente de la conexión que tengo con el territorio. Me ha permitido como comprender eso, ¿no? Es decir, cómo incluso si vemos a la sanación alternativa, que honestamente esta parte de ser alternativo me ocasiona ese ruido, ¿no? Porque entonces quiere decir que hay un camino, ¿no? Y que lo demás es solamente alternativo, pero es muchas veces la manera como en poderlo comprender. Lo veo a nivel de cómo la alimentación y la sanación la hemos puesto en manos de determinadas instituciones o de profesiones avaladas o legitimadas por quién. Entonces, si nos empezamos como a ir hacia atrás, ¿no? Y empezamos a revisar, por ejemplo, cómo la práctica de la obstetricia, ¿no? Toda esta cuestión venía en realidad de las parteras y cómo el despojo de esos saberes se fue afianzando al grado en que ahorita tenemos una violencia obstétrica que es muy fuerte, ¿no? Porque no se ha respetado la manera en la cómo podemos tener autonomía en nuestros cuerpos. Entonces lo relaciono mucho con poder comprender cómo cada cultura tiene sus formas de sanar. ¿Y cómo crees que tiene un impacto la decolonialidad en esta área, tanto alimenticia, que hace rato se mencionó, por ejemplo, lo de la Coca-Cola en Apizaquinto, que afecta a nuestro entorno, pero también a lo mejor en temas de género, de sexo y de poder, como mencionabas? Pues creo que efectivamente la decolonialidad, aunque ya también ahorita está siendo como una moda que yo creo que como todo va a pasar a movernos, ¿no? A generar algún tipo de conocimiento nuevo. Creo que la decolonialidad nos permite comprender cómo estos procesos de colonización, que no solamente fueron los que sucedieron a través de la llegada de los españoles, etcétera, ¿no? De la colonización del territorio, sino la colonialidad, es decir, lo que sigue permeando en lo que vemos, ¿no? En lo que consumimos, en la manera en la que pensamos que es lo correcto, como el estándar, por ejemplo, de tener una vida exitosa, y estamos basándonos a lo mejor en un estándar que, no sé, lo veo mucho con justo el tema de migración y ahorita estar en Tijuana con el sueño americano, ¿no? Si yo empiezo a decolonizar esta cuestión así como de dónde viene, ¿no? O por qué mi color de piel, que de repente pensamos que solamente es eso, o mi forma de hablar,
o el tipo de vida que yo llevo se cree que es menos exitoso que un modelo, ¿no? Que está ahí impuesto y que sigue siendo esa colonialidad en nuestras vidas. Sí, que seguramente lo has observado pues más allá en la frontera, ¿no? Las personas que persiguen ese sueño pues toda su vida, muchas de ellas. Y fíjate que algo importante igual aquí, que porque mencionaste la parte del género, es que justo desde el feminismo decolonial, autoras como María Lugones, como Bren Mendoza, incluso Rita Segato, aunque hay encuentros de ideas ahí, nos permiten comprender cómo los procesos de colonización hicieron que el género se volviera en algo importante y en una jerarquía. Es decir, en cómo María Lugones dice que el género y la raza son las más grandes ficciones que nos han vendido, ¿no? Okay. Y si lo pensamos en esos términos, pues nos damos cuenta que en realidad el género es algo construido y constitutivo del sistema capital también, ¿no? Claro. ¿Cómo se deben de ver las mujeres? ¿Cómo deben de verse los hombres? ¿Cómo debemos actuar? Y creo que me encanta el tema de la decolonialidad, pero creo que sobre todo nos permite comprender, porque las prácticas pueden ser de repente, como hablar de prácticas decoloniales, creo que hay muchos matices, ¿no? Dentro de decir que sí o que no es. Sí, claro, claro. ¿Y cómo ha sido para ti realizar estas investigaciones, como abrir tu mente hacia estos como caminos líneas de pensamiento? Y, por ejemplo, tú en tus colaboraciones literarias, ¿cómo haces esta diferenciación o si lo juntas de tus experiencias con la parte autobiográfica y cómo lo vives? Pues la verdad es que, no sé, yo creo que si me vieran los positivistas científicos dirían, fatal, ser objetivo. Creo que para mí ha sido muy importante pues haber tenido una formación primero en línea, no fue escolarizada, ¿no? La licenciatura la hice como pude porque literal quería, ¿no? Y me aferré. Estudiaste Derechos Humanos. Derechos Humanos lo estudié en línea en la Autónoma de Chiapas. Entonces me ponían puros casos de Chiapas y de repente era como ver el sur, ¿no? Estar muy cerca del sur. Y creo que esta parte me ha permitido comprender que toda experiencia, o al menos para mí, todo aquello que nos interesa viene de algo que permeó nuestro cuerpo o algo que lo atravesó. Entonces, en cuanto a la producción literaria, cuando me ha tocado lo académico, siempre viene así como la parte de, esta publicación surge por mi encuentro con tal o X tema, y cuando se ha permitido más la parte autobiográfica, pues me siento mucho más libre, ¿no? Aunque es cierto que en la academia ya hay mayor apertura y que es un camino pues que no está tan aperturado ni es tan fácil hablar de autoetnografía, hablar de relato autobiográfico, hablar de estas investigaciones. Yo digo, pues en realidad creo que todos los científicos, las científicas sociales parten de ahí, ¿no? O sea, de una experiencia personal. Entonces lo comprendo como poder hacer la unión de dos mundos que en realidad no están separados del todo. ¿Y cómo es para ti, por ejemplo, equilibrar tu interés por las expresiones artísticas con tu interés por la academia o por la investigación? ¿Cómo crees que las expresiones justamente artísticas impactan en la transformación social o en la promoción de la justicia social? Pues creo que realmente, yo diría que... Es que lo pregunto porque muchas veces la información nos llega de una manera muy estructurada, que si tú no tienes un contexto previo, a lo mejor te es difícil comprenderla, ¿no? No. Y llegar a lo mejor a los lugares en donde es más necesaria esa información, pues es más, tal vez como una manera de comunicarlo más efectivamente a través de las artes, a través de talleres, a través de estas... Yo creo que en las artes podemos todavía encontrar esto de no querer racionalizarlo todo, ¿no? De que no todo tenga una forma y un sentido y algo consensuado, ¿no? Porque creo que hablar de justicia social, incluso si lo ponemos en términos de qué sería justicia social para un solo fenómeno, veríamos que hay distintas, ¿no? Muchas dimensiones. Es decir, qué es justo para mí, tal vez lo que es justo para mí es injusto para alguien más. Y creo que el arte nos permite como aprender a negociar, expresar, sensibilizarnos y sobre todo hablar lenguajes que no necesariamente están estandarizados, por ejemplo, a nivel académico, ¿no? A nivel político, de leyes y de pensar que la justicia social solamente se ejerce a través de una ciudadanía informada, que ¿no? Entonces creo que el arte nos permite entrar y salir incluso de estos propios circuitos que pueden ser tan cerrados y sobre todo crear conciencia. O sea, creo que el arte puede ser una forma de acercarnos a todo tipo de gente, en todo tipo de lugares para conversar. Y para tratar de dialogar qué es justo y qué no, y cómo queremos transformar aquello que no nos parece justo. Entonces creo que ahí hay una gran clave, ¿no? En esta como flexibilidad que tiene el arte. Sí, porque seguramente no se trata solamente de llegar y cambiar todas las ideas que podamos, ¿no? Sino tal vez despertar ciertas dudas o hacer que las mismas personas
se cuestionen situaciones. Así es. Y eso es bien importante porque de repente también, y pasa mucho en la gestión de proyectos, ¿no? Tanto culturales como artísticos, de que uno cree que va a llegar con los saberes a las comunidades o a las localidades y que vas a resolver, y es mentira. Ellos tienen sus propias formas, ¿no? Nosotros tenemos nuestras propias formas. Por eso cuando alguien quiere llegar a imponer, puede llegar a... Sí, exacto, ¿no? Y creo que la oportunidad que podemos tener a través del arte es justo eso, despertar en manera de espejo, ¿no? Tanto para mí como investigadora o como facilitadora, como para la persona que lo está recibiendo, dudas, cuestionamientos, reflexiones que a lo mejor de otra manera no serían posibles. Y en ese sentido, cuéntame sobre una experiencia significativa que hayas tenido en tu trayectoria como investigadora. Pues creo que... O en tu vida. Pues creo que una de las experiencias más importantes para mí en este momento ha sido tener que enfrentarme a defender que una experiencia personal no tiene la validez científica o que por tener ciertas experiencias personales dejas de ser objetiva. Entonces de repente es súper raro, ¿no? Porque es querer investigar un tema que es muy personal y discutirlo con gente que no lo ha experimentado, pero que tiene bases teóricas y que tiene la legitimidad, ¿no? La legitimación, perdón, de la academia. Entonces, creo que ahorita una de las experiencias más fuertes para mí ha sido esa, ¿no? Y tener que defenderme y aferrarme y decir, afortunadamente ya han labrado caminos muchas autoras y autores en cuestión de decir, a ver, conocimiento situado, ¿no? Todo conocimiento parte de la encarnación de algo. Entonces, creo que no es una experiencia tan buena, pero sí me ha hecho más fuerte y sobre todo como ponerme en un nivel en el que digo, a ver, cualquier persona que se me cruza en el camino tiene saberes y tiene conocimientos. Entonces, eso también creo que es muy importante como científicos y científicas sociales, no perder el piso y comprender que una cosa es tener teoría y memorizarte determinadas cosas y otra es la práctica, ¿no? Lo que eres cuando estás frente a la problemática, la teoría a veces... Sí, no es suficiente, ¿no? Así es. O no describe como el problema completo. Exacto. A lo mejor esta pregunta te la tuve que haber hecho al inicio, pero ¿por qué escogiste derechos humanos? Y esto cómo ha influido, como la base de tu carrera, cómo ha influido en tu proceso y tu trayectoria como investigadora y en la parte académica. Elegí derechos humanos porque estaba trabajando en el espacio en el albergue para migrantes, y de repente estar ahí, ¿no? y escuchar historias diario era como ya no saber a qué nos enfrentábamos. Si nos enfrentábamos al Estado con todo esto de ilegalidad, ¿no? De la migración, o si nos enfrentábamos a los movimientos, ¿cómo se llama? Violentos, ¿no? Es decir, toda esa cuestión de la trata de personas, el tráfico de personas, es decir, todo el sistema que había, yo no comprendía ya que nos enfrentábamos. Entonces, en ese momento pensé que derechos humanos era la forma en la que yo podía comprender y meter sobre todo poder bajar recursos, poder meter proyectos, poder crear una forma de defensa. Honestamente, después me di cuenta que, pues finalmente, derechos humanos es un constructo también que viene de que tiene que haber una sola forma de justicia, ¿no? Entonces, creo que el estudiarlos me ha permitido comprender que detrás de esa buena intención no hay siempre intenciones tan buenas, que finalmente la ONU se configura a partir de ciertas cosas, que esta Declaración Universal o las primeras declaraciones universales eran para ciertos seres humanos. Entonces, creo que me ha ayudado como a comprender que no todo lo que nos presentan como válido lo es, pero al mismo tiempo a tratar de apostar por una forma de interacción en esta cuestión de, aparte, son derechos humanos universales, ¿no? ¿Qué es universal? Creo que es como, más bien, creo que me dio la pauta para cuestionarme, ¿no? Claro. Sí, debe ser complicado como intentar navegar en un sistema que funciona de tantas maneras, ¿no? Hacia tantas direcciones al mismo tiempo. Ahorita nos hablábamos un poco sobre la teoría, sobre la práctica. ¿Cuál es tu enfoque metodológico favorito para tus investigaciones y por qué? Pues hasta ahorita la verdad es que tampoco es que sea tan experta, ¿no? Definitivamente me baso en lo cualitativo porque me interesa comprender cómo a través de una sola persona, de un testimonio, de una narración o una entrevista, puedes comprender un fenómeno social de mayor alcance. Entonces, ahorita me estoy adentrando más como desde las epistemologías feministas a apostar a la cuestión de la horizontalidad, ¿no? De cómo construir saberes en los que no son mis informantes. No voy a llegar a extraerles, ¿no? Ni voy a tratar de interpretar teóricamente lo que me están diciendo, sino si nos ponemos como iguales, ¿cómo llamamos esto? ¿No? ¿Cómo quieres que hagamos esta investigación que finalmente la persona está confiando en ti?
¿no? Te está dando información valiosa de su vida. Y creo que en ese momento diría que mi parte favorita sería como la entrevista, ¿no? No estructurada, sino más bien a profundidad, en la cual tú puedes ir como desglosando y de repente te encuentras que a lo mejor lo que andabas investigando no es realmente lo que te interesa, sino la propia persona te va a dar lo que realmente es valioso saber. Okay. Y creo que eso es importante porque cuando llegamos muy estructurados, con toda nuestra teoría y con el sistema metodológico ya tan definido, pasa que muchas veces en realidad la experiencia te sobrepasa. Y tú personalmente, ¿cómo te ves utilizando tus conocimientos y tus experiencias para en el futuro tal vez realizar como una transformación significativa en un área que tú escojas o promover un cambio positivo? ¿Cómo te lo planteas? Eso es muy importante porque de repente pensaría uno que como estás tanto tiempo en la academia, que todo es saber teorizar, ¿no? Y saber contestar y citar. Pero creo que para mí lo importante de todo esto es cómo llevar todo este conocimiento a compartirlo de una manera que sea entendible, que sea asequible y que nos permita dialogar. Creo que sobre todo he comprendido la importancia de negociar, de aprender a negociar, ¿no? De no querer, exacto, imponer. Y creo que mi transformación social, para mí lo que visualizo es en algún momento poder hacer algo más integral, ¿no? O sea, como en este trayecto de la alimentación, de si la sanación alternativa, la espiritualidad, a nivel teórico, etcétera, las artes, cómo poder crear modelos que permitan hacerle frente a fenómenos sociales, a problemáticas sociales, no solamente viéndolo como causa-efecto, ¿no? Sino ver que hay una serie de interacciones en todo eso y que a lo mejor si partimos de lo más mínimo, que es el diálogo en conjunto o crear esos espacios de diálogo, podemos crear esas transformaciones que se van como en efecto dominó a través de la gente y confiar en la gente, ¿no? O sea, creo que de repente es importante recordar que en realidad la transformación no lo hacemos nosotros, ¿no? Sino es cómo podemos consensuar algo que nos haga, que sea benéfico para todos. Claro. ¿Y hay algún área en específico en la cual estés trabajando o investigando en este momento o te quieras enfocar más adelante? Pues creo que en este momento... Bueno, es que has investigado en varias ramas, ¿no? Tienes unos intereses muy diversos. ¿Hay algo nuevo que quieras que estés experimentando en este momento o que lo tengas como planeado futuro? Sí, y me encanta que de repente porque es como que no me gusta encasillarme en algo. Y creo que en este momento me interesa mucho la parte de la sexualidad. O sea, poder investigar más de la sexualidad, ¿no? De cómo tenemos estas concepciones de lo que es y no es sexualidad. De, por ejemplo, por qué creemos que los niños deberían ser seres asexuales, ¿no? De cómo los adolescentes o las adolescentes viven su erotismo, su placer, cómo las personas mayores, es decir, cómo la sexualidad en realidad es algo tan cotidiano y es la base de la vida. Es la base, es el origen, que porque tiene que ser algo tan, con tanto tabú o que tiene que verse como algo tan alejado del día a día. Entonces, creo que es un área que me encantaría como empezar a experimentar y poder complementar justo como con todos estos saberes y comprender que igual hay distintas formas de vivir la sexualidad según la cultura en la que estés inmersa o inmersa. Sí, claro, y es muy interesante que esté como tan hecho a un lado cuando en la sociedad pesa mucho las relaciones erótico-románticas que tienes y que no sabemos ni siquiera cómo relacionarnos de esa manera, ¿no? Ni con nosotros mismos. Eso, porque también, exacto, hay una sexualidad que también es hacia nosotras. Entonces, creo que es algo y un área que me interesa bastante y sobre todo porque me doy cuenta que incomoda. Hasta en la academia, incomoda. Qué interesante. Y finalmente, ya para ir cerrando un poquito, ¿qué consejo o mensaje te gustaría compartir para las personas que tal vez estén interesadas en dedicarse a un área similar a la tuya, en investigación o en antropología o estas áreas como sociales? Sí, yo creo que mi consejo sería parte de lo que viene de tus entrañas, de lo que te incomoda. De eso que te incomoda, ahí tal vez es en lo que te pueda apasionar, porque lo que es cierto es que la investigación puede ser muy solitaria y muy matada, ¿no? De repente parecería que es como que, bueno, estás en un privilegio. Sí, pero ¿cómo me lo estoy ganando, no? ¿O cuándo es un privilegio y cuándo deja de serlo? Porque es muy desgastante, ¿no? También te llevan a unos niveles de exigencia que de repente pueden ser insostenibles si eres totalmente obediente. También yo creo que es rebeldía. En medio de la academia es importante ser rebelde y decir no. Creo que eso es por salud emocional porque hay mucha violencia institucional, ¿no? Es como, si a mí me costó, a ti te tiene que costar el doble. Entonces creo que mi consejo sería ser rebelde,
Cuídate y confía y cree en lo que mueve tu entraña, en lo que tú crees que no es correcto y que debería de transformarse, y por eso se debe de estudiar. Eso es un gran consejo. Muchas gracias por tu tiempo. ¿Quieres compartir tus redes sociales en donde la gente te puede contactar si les salió ahí alguna duda? Sí, claro que sí. Estoy en Facebook como LAH Escobar y en Instagram como siendo_Losarelli, y pues ahí para dudas, para lo que sea que haya resonado, con mucho gusto. Muchísimas gracias, y muchas gracias también a Voz con Causa por permitirnos conocer a nuestra entrevistada del día. Recuerden igual seguirnos en todas nuestras redes, en TikTok, Facebook, Instagram. Comenten, dejen su comentario, su like. Y pues muchísimas gracias, Luz. Gracias. Nos vemos en el siguiente. Bye.